Bienvenidos al 10º episodio de Mano a Mano, Historias que Inspiran. Un espacio donde vamos a conocer experiencias de vida de profesionales y personas que aman lo que hacen y por qué decidieron estar donde están o hacer lo que hicieron. Me acompaña hoy Pablo Bustos en este hermoso crucero donde está haciendo su música por las costas de Italia y Grecia. Si me decían que iba a hacer un podcast en un crucero, Pablo, la verdad es que no me lo hubiera imaginado. Yo tampoco. Gracias por sumarte. Gracias por venir, obviamente. Contame, Pablo, ¿quién sos y qué haces acá? ¿Quién es Pablo Bustos o Pablo del Fuego? ¿Quién soy? Soy un tipo muy inquieto, muy apasionado, sencillo. Muy familiero. Inquieto, ya lo dije. Me gusta estar en movimiento, soy como un niño, me gusta jugar. Veo la vida como de esa manera, de esa perspectiva, ¿no? Desde el lado lúdico, de que todo es una aventura. Para mí como todo lo que emprendo nuevo es una aventura. Y entonces como aventuras y desafíos y me gusta jugar a eso, a que es un juego. Entonces me lo tomo como de alguna manera más liviano todo. Y lo que tenga que ser, que sea. ¿Por qué te dicen Pablo del Fuego? No me dicen, me dije. Ok, ¿de dónde el seudónimo? Un día me dije y asumí el rol de ser ese seudónimo. Me sentí identificado, entonces cobró protagonismo. En realidad, un buen día, sin darme cuenta, me empecé a abrir camino como solista dentro de la música. Y yo no usaba muchas redes, usaba como redes de otros proyectos que tenía, que no iban con mi nombre, sino que era un nombre de fantasía. Y entonces cuando asumí esto de ser solista y de sacar un disco en solitario, digo, bueno, ¿cómo me pongo? No me parecía como adecuado mi nombre real en ese momento, porque yo hoy me asumo como Pablo del Fuego, digamos, ese es mi día a día. Y entonces, bueno, en una búsqueda, yo hacía un par de años había escuchado y leído un micro relato de Eduardo Galeano, que es Mar de Fueguitos. ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? Sí, hermoso. Y me había como dejado como bastante marcado, me había como, qué loco, somos un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás y cada persona además tiene una intensidad de fuego. Y entonces me había dejado así como marcado. Y yo siempre en las canciones, por ahí nombraba el elemento fuego de alguna manera, y soy de un signo de fuego, que es Leo. Entonces siempre estaba como latente eso. Y dije, bueno, en realidad surge porque me tenía que hacer un Instagram para subir mis cosas y demás. ¿Y cómo me pongo? Y como que se me vino Galeano y ese elemento que siempre había estado muy fuerte en mí. Y me parecía como muy cierto eso de que somos un mar de fuego. Entonces ahí surge Pablo del Fuego. Unificaste todo. Y rápidamente fue asumido no solo por mí, sino como por la gente cercana. De golpe, sin darme cuenta, la gente me decía por la calle, Pablo del Fuego, o del Fuego, y quedó rápidamente sin tener que hacer nada extraño, digamos. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música, Pablo? Mi primer contacto, en realidad desde pequeño siempre me gustó la música, y me acuerdo de haber tenido unos 5 o 6 años. Tenía un cassette, siempre me gustó mucho el reggae. Tenía un cassette de Los Pericos, una banda que me gustaba mucho. Me gustaba mucho Los Pericos, me gustaba mucho Bob Marley, me gustaba mucho Queen. Entonces tenía un cassette de Los Pericos y lo ponía y la hacía bailar a mi abuela Los Pericos. La obligaba a bailar. Entonces bailábamos. Entonces como que ahí hubo algo que me movilizaba. Y después como a los 10 años había habido como patrones en la familia de intentos de músico o de algunos tíos que habían tocado, que tocaban instrumentos. A los 10 años vi a alguien tocar como de cerca. Tenía un hermano de mi abuela, era guitarrista folclórico. Entonces no me acuerdo si lo vi a él o a alguien muy de cerca y sentí como una sensación en la panza, pero muy particular, poderosa, de sentir que yo quería hacer eso, que yo que había algo que me resonaba. 10 años. Sí. Y entonces al tiempo, debo haber pedido o algo, él me empieza a dar clases, el hermano de mi abuela,
pero tenía cáncer. Entonces creo que me dio 2 clases y falleció. Y entonces al tiempo mi abuelo me empieza a llevar a clase de guitarra. Primero me lleva a un hombre que era a la vuelta de su casa, y el tipo fumaba puchos, fumaba cigarrillo. Me acuerdo patente porque ahí fue donde me di cuenta que me gustaba cantar. Entonces me enseñaba una canción que era Samba de mi Esperanza y me la enseñaba por partes. Entonces mientras me dejaba practicando, él se iba a fumar. Y era un aula muy grande y larga, que tenía como, se ve que, esto lo entendí años más tarde, que tenía como una reverberancia la habitación. Entonces yo cantaba solo, sin vergüenza, porque el tipo no estaba, y yo sentía que estaba bueno eso, que debo haber cantado muy mal, obviamente, pero sentía que había algo que me resonaba, que me llenaba, claro. Al tiempo dejé de ir con ese tipo y empecé a ir a otras clases de folclore y demás, y ya al tiempo ya empecé por mi cuenta a escuchar otras músicas, ya ser más adolescente, y a compartir con amigos que por ahí también tocaban la guitarra, y en la escuela empecé a componer. Un día, no sé cómo, empecé a componer, empecé como jugando también, en el barrio con un amigo, agarramos una canción que sabíamos y le rompíamos la letra con la misma melodía, y ahí se ve que fue despertando como esa creatividad. Entonces ya después empecé a componer mis canciones, y ya después en la escuela, bueno, ya me estoy yendo por las ramas. No, bueno, pero digo, ha sido como Pero bueno, medio así. ha sido algo sucesivo, progresivo desde los 10 años, que Más te o menos acordás de de los ese 10, hecho sí. puntual, después seguiste como focalizado en ese... Después sí estudié otras cosas en el medio que no la abandoné a la música, pero le di un descanso donde componía, pero de otras perspectivas. Digamos, estudié diseño gráfico, entonces componía, pero desde hacer un cuadro, hacer un collage o de otros tipos de composiciones. Pero siempre estaba Pero el fuego estaba la ahí, necesidad el del arte, de Sí. expresar o de decir o de crear cosas. Dijiste antes que te gustaba mucho el reggae con todo esto de los pericos y tal. ¿Tu bagaje musical se compone principalmente de qué? ¿De qué género? ¿De qué artistas? Es bastante diverso, porque justamente, bueno, en mi infancia me gustaba mucho el reggae. Además tenía unos tíos que escuchaban mucho Bob Marley, entonces yo por ahí iba de pequeño así con mis padres, qué sé yo, a juntadas de grandes, y sonaba Bob Marley, entonces a mí eso me gustaba mucho. Pero también de pequeño escuchaba Queen, me gustaba mucho Queen. En realidad me gustaba particularmente una canción que era Otro Amor del Polvo, en castellano. Amaba la línea de bajo. Michael Jackson me gustaba mucho. Pero ya después fui creciendo y fui escuchando como variedad de cosas. Primero empecé como en la adolescencia como a escuchar el punk argentino, que era Ataque 77, y bandas como de ese palo, Cadena Perpetua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también escuchaba a Sónicos, que eran más rockeros en ese entonces, lo que le llamamos el rock nacional. ¿Estás abierto a cualquier...? Porque viste que un poco hemos crecido también con esta idea de encasillar la música. Digo, si escuchas, no sé, rock, no escuches cumbia. Total. Si en tu playlist... De hecho, la cumbia me re gusta. Claro, me re claro. gusta. ¿Cómo lo ves en el sentido de que hoy siento que hemos evolucionado en cuanto a que se da mucho un mix? ¿Viste esto de que de repente aparezcan feats entre artistas de Me parece géneros divertido. completamente Si son distintos? sinceros, me parece que están buenísimos, de hecho, como romper esa... Yo, de hecho, mi música, no tengo pruritos como a la hora de componer. Compongo lo que me nace en el momento, lo que siento, y si lo creo genuino, me parece súper válido. Más adelante, Sí, me encanta. Sí, no digo, bueno, voy a hacer solo tal género. ¿Y a quién cantás? Principalmente a mí, pero me gusta generar cosas en los oyentes. Me gusta poder sembrar algo mínimamente. Una incomodidad, una comodidad, una emoción, un algo. Cuando pasa eso es como que siento que tiene más valor. Cuando hay un oyente del otro lado que Que algo recibe. sí, o que empatiza con lo que estoy diciendo, tal vez. Si te dijeran, por ejemplo, que podés cantar con un artista en un lugar determinado, ¿a quién elegís y dónde? Hoy, no sé, hablando de bagajes y de esa diversidad, me gustaría, no sé, lo veo a Duki como una persona con la que compartiría escenario. Me parece que
no lo conozco obviamente, pero por lo que uno ve a través de las pantallas, un tipo que ha logrado hacer lo que quería, lo que se propuso. Me veo identificado como de alguna manera, como el loco hizo lo que quiso y no le importó nada, y en un momento se dio cuenta de la responsabilidad que tenía como artista. Entonces, porque al principio era como más bardo, era más rock and roll lo que hacía él, como en el sentido de como droga y quilombo y cuestiones. Después él me parece que se dio cuenta de la importancia que tenía y del papel que tenía. Entonces empezó a dar otros mensajes mucho más válidos, me parece. Entonces ahí donde veo esa parte humana, y además que nada, salió de la nada, con todo el esfuerzo que implica llegar a donde él. Entonces, con Duki sería ¿dónde? uno, cualquier lado, ¿no? En el Bernabéu. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con él y con, no sé, con Dante Spinetta, con Emanuel Jorviler, son dos artistas que también me gustan mucho. Además de cantar, como dijiste, reversionás temas y compones. Sí. ¿Cómo fluyen las ideas cuando uno compone? ¿Vas caminando y cae una idea o te encerrás y decís, bueno, hoy que escribo? Vos sabés que acá hago un pequeño paréntesis, siempre me acuerdo de Paul McCartney, que escribió una de mis canciones favoritas, Blackbird, que lo hizo luego de ver en la televisión. Hoy la hacemos. Me encanta. Después de ver en la televisión cómo los estudiantes de raza negra en Estados Unidos eran objeto de discriminación en las escuelas públicas, después de que la Corte Suprema haya abolido esa segregación que existía naturalmente no sabía esa historia. En Estados Unidos. A mí me parece muy emocionante y digo cómo a raíz de una noticia algo te cala tanto que de repente, bueno, compones. ¿Cómo es en tu caso este tema? ¿Varía? ¿Es un acto inconsciente? ¿No lo es? En realidad creo que los artistas tenemos cierta sensibilidad como para percibir viste cuando te decía hace rato que veía la vida como una aventura, ¿no? Creo que el artista por ahí tiene como la sensibilidad para ver más allá de lo que es, digamos, de esa simple ventana que tenemos al frente. De golpe puede haber una canción ahí, o puede haber un cuadro, o puede haber una escultura ahí, más allá de esa simple ventana. Porque lo que hay después de esa ventana te puede despertar un montón de cosas. Entonces me gusta como ver más allá de los momentos o de las cosas físicas, y eso como que uno se va llenando de ese bagaje de cosas en las andanzas, en los momentos, en las aventuras. Entonces después en un momento, al menos a mí me pasa, solo siento una necesidad de que de eso se llenó. Acá en el barco, por ejemplo, no tengo como mucho tiempo ni espacio para poder como dedicarme o estar en ese plan de componer. Pero en tierra por ahí me pasa que vengo caminando, entonces se me viene una melodía o se me viene una idea de una historia de fantasía o algo que veo que me parece interesante. O si no, muchas veces la busco. Como decía, hay dos pilares que me parecen interesantes. Picasso decía que él la inspiración lo encontraba trabajando. O sea, él se ponía a trabajar en cuadros. Y Dalí, por lo contrario, decía que a él la inspiración le venía en cualquier momento. Estaba en el baño y hacía una... Y me parece que ahí está ambas son... Hay de las dos. Hay de las dos, claro. A veces estás allí de repente y te viene una idea de algo, de una idea, una historia de algo. Sí, me acuerdo incluso, por ejemplo, me haces acordar la canción 11 y 6 de Sí, Fito de Fito. Páez. Que él estaba en un café. Él estaban de gira, tipo con Charlie y todos, y fue como todos salían de joda y él dijo, yo me quedo tranqui hoy, noche de descontrol, como habrán sido las que tuvieron. Y ahí de la nada le vino el tema, le vinieron las ideas y esa noche... Inventó una historia que no exacto, existe. El otro día creo que la cantó, ¿me entendés? Entonces, y uno la ve a la historia. Vos ves un nene, el bar, la esquina. Obvio que tenía presente este café, este bar, todo en su cabeza, Obviamente, pero digo... Porque justamente eso que te digo, son bagajes que uno va acumulando. Uno pasa por cierta esquina y ve el café. Y después a ese café le agregás unos nenes que viste o que no los viste, que no existen. Bueno, y hablando de aventuras y cosas que
que te inspiran o que te van llevando a hacer tu música. Contemos un poco dónde estamos, en realidad, qué estás haciendo acá, porque ya mencioné que estamos en un crucero. Estamos en un crucero, lo vamos a volver a aclarar. Estamos en Grecia, en Mykonos, en un crucero donde trabajo hace 4 meses como músico. Aventura loca que me presentó la vida. ¿Cómo surgió? Y surge porque, bueno, hablando de que uno le da peso a las cosas que quiere, nada, recordé el poder que tienen las palabras y empecé a decretar cosas, empecé a escribir y a hacer decretos de cosas que quería para mi vida, y a la par obviamente uno va trabajando para que esos decretos se cumplan, no es que es, bueno, por una gracia divina. Entonces, bueno, uno de los decretos era viajar y vivir del arte, de mi arte. Y bueno, yo quería viajar, pero a fin de año. O sea, cosa que todavía no estaría, o sea, yo todavía no llegaríamos al objetivo de viaje porque todavía va transcurriendo el año, y eso iba a ser a noviembre más o menos que yo iba a viajar. Noviembre, diciembre era mi idea de viajar. Entonces arranca el 2024, empiezo a decretar cosas y me había puesto 2 objetivos, que uno era sacar el pasaporte italiano. Yo tenía ciudadanía, me faltaba el pasaporte. Consigo el turno, viajo a la ciudad de Mendoza, que es donde está la sede del consulado, está el consulado italiano, de la cual depende nuestro consulado de San Luis. Y me dicen que a las 2:30 vuelva por mi pasaporte. Presento todos los papeles, etcétera, etcétera. A las 2:30 me paro en la fila del consulado italiano y me llega un mensaje de texto en el mismo momento que me paro en la fila, que dice: hola Pablo, soy Fede, que es un músico de San Luis que trabaja en un crucero hace muchos años, y me cuenta que la empresa estaba buscando un cantante y guitarrista para embarcar a Europa el 5 de marzo. Así, sin anestesia, vamos a decirlo. Y yo buscando el pasaporte italiano, que no para los fines no me servía, pero era como un... Estaba conectado, claro, Europa, porque el crucero podría haber sido a otro lado, pero como muy gracioso que estaba buscando el pasaporte europeo. Y bueno, al otro día mandé un video, un currículum. A la semana me habían dado el ok. A los 2 días había renunciado a mi trabajo. Había guardado mi casa en cajas. Y fue un mes de locura y de incomodidad. Hacía mucho que no me sentía tan incómodo como ese mes que transcurrió hasta antes de subirme al barco, de mucha incomodidad de estar dejando algo que era mi diario para embarcarme en una historia que no sabía cómo iba a ser, no conocía nada, un barco donde el idioma no era el mío, y un montón de cosas. Y ahora que estás en esta experiencia, ¿cómo manejas estar cantando y tocando todos los días para un público tan diverso al que venís acostumbrado? Me imagino que esto te desafió bastante. Y es tremendo porque todas las semanas sube público nuevo. Entonces hay semanas donde hay público más europeo, que puede ser italiano, puede ser de diversos lugares. Y de golpe otra semana o de un set, porque toco 4 veces al día. Entonces de un show a otro show puede que haya gente de Alemania, de Irlanda, españoles, mexicanos, de diversas ciudadanías. Entonces también cada show dentro de un día implica desafíos distintos, porque bueno, yo lo primero que hago cuando llego al bar donde toco es parar la oreja. Entonces escucho más o menos qué idiomas mira, hay andan circulando. Dando vuelta, claro. Y entonces, bueno, hoy empiezo con esta canción, que por lo general es o una canción en inglés o en español. No canto en otros idiomas. Por ahora. Y entonces, te vas adaptando al público, podríamos decir. Voy viendo también y cómo está la gente. Hay veces donde la gente está más enganchada, otras veces donde la gente solo quiere charlar. Mi labor aquí en el barco es un poco eso, ¿no? Como... ¿Y sos de redireccionar el timón si ves que algo no engancha o que no entretiene? A veces sí y a veces no, también depende de mi estado de ánimo. En lo que hablamos temprano de vivir en un barco y trabajar todos los días, de lunes a lunes, no es una tarea fácil. Entonces hay días donde yo tampoco estoy al 100
Entonces solo me dejo fluir y no me enrosco mucho en, bueno, hoy no será mi mejor show. ¿Dormís mucho para preparar, para resguardar la voz? Lo justo y necesario. No, hay días donde también me gusta escucharme mucho, entonces hay días donde si mi cuerpo está cansado, Le das el espacio. no, porque también uno siempre se auto boicotea, entonces no, ¿cómo puede ser que no estás haciendo nada, o etcétera? Hay días donde digo, bueno, no pasa nada si no haces nada hoy. Y hay otros días donde soy muy hiperactivo y hago 1000 cosas en un día. Y otros donde digo, bueno, descansa, quédate tranquilo, mírate una peli, una serie y ya. Pero sí es necesario descansar para poder rendir. 4 shows al día es muy intenso, todos los días. Es que es un cambio absoluto, además, con respecto a la rutina que venías teniendo Nunca en mi vida había anteriormente. cantado tanto ni tocado tanto la guitarra. Claro, porque ahora en el barco estás completamente En el barco solo. estoy Es solo, una claro. rutina muy distinta a la que venías teniendo. Entonces a veces sí me gustaría, digo, uy, ¿cómo no tengo a alguien al lado en este momento para mirarlo y hacerle una cara, para...? ¿Sabes cuál es la canción que más veces cantaste? Sí, hay 2 canciones que canto. Hay una más en particular que siempre que la toco gusta, entonces como es como el caballito de batalla, que es Wish You Were Here de Pink Floyd, como que no falla, y es una canción muy bonita. Y después Wonderwall de Oasis, esa también son como las 2 que Y que sabes que el público, todos la van a conocer. cuando veo que quiero llamar la atención de la gente, toco cualquiera de las 2 y también veo si el público es mayormente adulto, si es más joven. ¿Y cómo te llevas con un cambio tan drástico de rutina? Digo, esto de entrar a un crucero con normas, con un ritmo de vida completamente distinto. De repente, sí, te podrán decir, trabajás 3, 4 horas, pero sos vos, tu cuerpo, tu mente. ¿Cómo lo manejas? Nada, vuelvo a eso que te contaba al principio de tomarme las cosas como una aventura. Entonces trato de que para mí todo es un aprendizaje y sobre todo estar acá en esta aventura de estar en un barco, que no es nada fácil. Y que implica renuncias. Y que implica renunciar sí, a un montón de cosas que uno está acostumbrado. Me gusta el desafío de ponerme a prueba, a ver cómo funciono en otros ambientes y demás. Ahí es donde me cuesta más, donde extraño cosas o donde me gustaría estar en la tierra. Qué fuerte que suena, ¿no? Me gustaría estar en la tierra, literal. Me gustaría estar literal en tierra, tranquilo. Y sí, como decías recién, hay muchas normas, muchas reglas todo el tiempo, 24/7, que también agotan. Hay días donde digo, quiero estar en pata en mi casa, en calzoncillo, literal. Revalorizaste lo cotidiano, tal vez, de casa. Lo cotidiano se vuelve mágico. Ahí va. ¿Cómo se reinventa un músico en un presente de boom tecnológico? Esto de que con cualquier programa, inteligencia artificial, podemos hacer un tema en un par de minutos. ¿Qué tema la inteligencia artificial? No me gusta mucho. ¿No te gusta? No me gusta casi nada. Y sobre todo para el arte, no. Entiendo que hay gente que la usa como una herramienta, como un plus para hacer cosas de arte, pero no. A la hora de crear cosas con inteligencia artificial soy medio reacio a eso. Siempre me gusta la tecnología, pero particularmente la inteligencia artificial, si se trata de crear una canción, entiendo que hay gente que la usa para guionar, para hacer guiones, que lo usan me suena muy plástico, digamos, como que ya se pierde como nada, lo que hace el humano, digamos. Justamente si yo le digo a una máquina que me haga una canción sobre el mar y me digo, bueno, ¿dónde está la labor del artista? Por más que la puedas interpretar súper bien luego, se pierde esa magia que justamente es la tarea del artista, ¿no? En sí. ¿Y con las redes, cómo te llevas? Me gustan lo justo y necesario. Sé que son muy importantes. No manejo mucha cantidad de redes. Porque, digo, no, también hay que venderse. Total, y hay total, un es círculo clave. que te invita a eso. Me gusta vivir ahí como en un limbo de esa cosa banal que tiene el mundo, de la tecnología, las redes y la parafernaria de la moda y demás, porque me gusta. Pero también me gusta lo natural, amo las sierras de nuestro amado San Luis y estar en el río tirado en una piedra. Desconectado completamente. Desconectado de todo y me gusta esa dualidad de las cosas como el yin y el yang. Me parece que es necesario también. Tampoco ni ser...
Un justo medio, podríamos decir. Porque claro, estamos más comunicados, promocionándonos, vendiendo nuestro arte, pero también hay una ansiedad que crece, ¿no? Y las redes generan mucha ansiedad y también muchas veces desconectan. ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar en una juntada, en una reunión y que estén todos con el celular o te juntás con un amigo y lo que menos haces es charlar porque una de las dos personas está metida en un teléfono? Y termina siendo tristísimo. Ya el hecho de que no podamos escuchar un audio a la velocidad normal de la que habla una persona porque nos genera ansiedad. Banco 100% esto, y querramos acelerarlo, es tremendo. Ya no podemos ni siquiera escuchar un audio, ni hablar de hablar por teléfono. O sea, que ves que te llaman, ¿para qué me llamaste? Hay gente que no se aguanta, tengo amigos que no le gusta que los llamen por teléfono. O sea, está bien, estamos más ocupados, estamos más sobrecargados de todo, de información, de tareas, si no hay, las inventamos, etcétera, etcétera. Pero digo, también es bueno el darnos cuenta de por qué no podemos escuchar un audio. Bueno, yo nunca lo hago, realmente, nunca los acelero, pues ya el solo hecho de pensar en la voz robótica me pone mal. Es tremendo. Me gusta saber que hay gente dentro de este círculo. Vamos a hacer un grupo que... Te juro, un grupo de WhatsApp con todos los que no aceleramos audios. Pablo, 3 singles ya. Y estás con la idea, que algo mencionaste hace un ratito, de sacar tu primer disco pronto. Sí, más que la idea ya es un hecho. Ya es un hecho. Contame de qué va. Ya las canciones están hechas. Estoy terminando como los últimos procesos del álbum, de masterización, la etapa final. Y trabajando en el arte de tapa y en detalles de lanzamiento. El disco se llama En Otro Mood. Justamente, bueno, el concepto es un poco muerte y renacimiento y también es como una etapa nueva desde lo sonoro y desde la manera de componer las canciones. Por eso también se llama En Otro Mood, porque era como un mood distinto al que con el que venía trabajando y venía componiendo. Siempre compuse desde un instrumento, siempre desde la manera como orgánica. Las canciones siempre fueron todos instrumentos grabados por personas. Y de repente surge la posibilidad de trabajar de otra manera, desde el freestyle, desde improvisar, desde armar una base y sobre eso montarse. Y bueno, a eso le agregué también, como lo hice como un híbrido, entonces a eso le puse instrumentos reales, gente tocándolos. Y bueno, también eso, un desafío nuevo de componer desde otra manera, otros sonidos, abrirse al juego. ¿Cuándo sale? Te quisiera decir una fecha, pero no la sé. Pero este año. También, eso es otra cosa que no me quiero volver loco. Mientras voy viviendo el proceso de estar aquí en el barco y esta aventura, voy terminando detalles y yo calculo que en 1 o 2 meses sale la primera canción del disco y ya después van a ir saliendo las demás canciones. Genial. Si tuvieras que recordar, así yendo como vamos un poquito entre el barco y tu vida, ¿no? A alguien como tu maestro o maestra de la música, ¿a quién mencionas o a quién agradecerías, por ejemplo? Te ganas un Martín Fierro de la música, subís al escenario, ¿a quién agradeces? Diría, muy gracioso, una vez vi un agradecimiento que hizo Snoop Dogg y él primero se agradece a él. Y que es cierto, ¿no? Porque cualquiera diría, qué egocéntrico, pero claro, al que primero hay que agradecerse, no sé si lo haría, pero me pareció muy divertido, a uno por llegar hasta donde llegó, porque independientemente que uno llegue acompañado de un montón de gente, que es así, porque uno solo no puede hacer nada, pero el primer motor de todo eso es uno, ¿no? Igual le agradecería a mi madre por bancarme las 1001, siempre, mi vieja ahí, mi viejo también, pero mi vieja como que siempre, desde llevarme, no sé, cuando tenía bandas, cargar la batería, romperle todo el auto, trasnochar para, no sé, 1000 y siempre bancándome ahí en eso. Apostaste en San Luis y no te fuiste, por ejemplo, a Buenos Aires o a Córdoba, donde quizás la industria, en este caso, está más desarrollada. ¿Por qué? No sé si aposté en realidad. Nunca aposté a San Luis ni a ningún lugar, en realidad. Estaba en San Luis porque estaba cómodo. Y justamente salí de ahí para romper esa comodidad y experimentar cosas nuevas. Mi idea ahora, que mi vida cambió así tan drásticamente, no sé cuál será, pero seguramente no volver a San Luis,
no por nada malo, sino que bueno, uno empieza a buscar otras cosas. Buenos Aires es un lugar que siempre me gustó, siempre que he podido he viajado, tengo muchos amigos y he tocado muchas veces en Buenos Aires, me he armado mini giras. Córdoba también me gusta mucho, pero bueno, si hablamos de Argentina, en Buenos Aires pasan muchas cuestiones con el arte, y hay cultura y hay movimiento 24/7, entonces es un buen punto para seguir creciendo con el arte, conocer gente y seguir apostando. Hoy por hoy en realidad no sé si terminaría siendo Buenos Aires o algún otro lugar del mundo. Y en general, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el panorama general del tipo de música que vos haces en San Luis? ¿Cómo lo ves en tus colegas, por ejemplo? ¿Qué tipo de música hago? Bueno, ahí está otra pregunta. Sí, pero digo... Y en realidad como volvemos como a los inicios, mi música es bastante amplia, entonces no la encasillo en ningún género, entonces de repente tengo una balada, de repente tengo una canción super pop, de repente hay algo más funkero porque me encanta, de repente hay algo con más tintes de rap o urbano, y de repente hay una canción súper sencilla, súper espiritual, que toca ciertas temáticas. Entonces como bastante amplio el espectro. Pero has participado, por ejemplo, en grandes festivales. De hecho, el festival de Villa Mercedes, Rock en la Casa, que sería el equivalente al Cosquín cordobés. Algo de eso, sí. ¿Qué se sintió cantar para tanta gente? ¿Te copa lo masivo? Me divierte mucho. Cuando hay mucha gente me gusta más. Ahí donde yo puedo además mostrar un lado que no mucha gente conoce aún, que es como mi lado más frontman, donde nada, no ejecuto ningún instrumento, solo canto y me muevo por el escenario y hago mi circo, que me divierte esa faceta de Pablo del Fuego. Ahí como que está en su máximo esplendor Pablo del Fuego. Cuando... Recordando capaz un poco a Freddie Mercury en este encanto de Queen que tenías de chiquito. Algo de eso debe haber, ¿no? Sí. Y porque era imponente el tipo, ¿no? Era imponente. ¿Tenés algún amuleto, cábala, algo que te acompañe en tus shows? Suelo tener algunas piedras y a veces me meto alguna en el bolsillo. No siempre, pero a veces. Pero no es que sos tipo ciego de, si no tengo esto, no canto. Bien, muy bien. Uno de tus singles se llama Irreal. Sí, ese es uno de los que más me gusta. A mí me encanta, y ahí cantás... Por la letra me gusta mucho. Exacto, y ahí decís, me siento mareado, anestesiado, todo es tan frágil a nuestro alrededor. Esa parte, todo es tan frágil a nuestro alrededor, como que todo el tiempo me resuena. ¿En qué pensaste cuando escribiste esto? ¿Qué te marea? A decir verdad, no quiero arruinar el significado, pero en realidad la canción, cuando la hice, tenía un significado, pero después se resignificó para mí, después de la pandemia y demás. La volví a escuchar mientras la hacía, mientras la producía, y me di cuenta que había otro significado oculto detrás de lo que yo había dicho en ese momento. Me suele pasar a veces que digo algo y después eso que dije o pasa de alguna manera o es un sentir que me llega. Esa canción, haciendo un paréntesis, la hice en la calle. Iba caminando, escuchando como una base y se me vino toda la letra así, la empecé a cantar y en ese momento no tenía cómo grabarla. Entonces llegué a la casa donde vivía con una novia y le pedí su teléfono, entonces le di play a la base y le di play a mi celular a grabar, grabé la idea, la melodía y después la fui bajando a tierra. Te voy a decir la verdad de la letra, cuando la hice pensaba en la noche, en lo irreal de la noche. Y que después en realidad al tiempo, cuando la resignifiqué y le di otro poder, lo frágil de todo lo que tenemos que... Lo visualicé después de la pandemia, que justamente como todo lo que creíamos que teníamos, no teníamos nada, porque todo era tan frágil, de golpe se nos moría gente, de golpe el mundo que creíamos cierto, se desmanteló. Y después en la vida en general me parece que de golpe, nada, es así como que todo es muy frágil, ¿no? Uno cree que si tiene el trabajo de su sueño, de golpe te echan.
o lo que sea, ¿no? Entonces... O dar por sentado la existencia humana, ¿no? De nuestros seres queridos, Y de de nuestras golpe parejas. no valemos nada. Y en otra parte la canción dice, se vuelve sagrado el aire al respirar. Sí, También, de golpe, cuando surge la pandemia y resignifico para mí la letra, pienso en eso, que el virus estaba en el aire y que algo tan sagrado para nosotros que es respirar, nada. exacto. Gracias por compartir. ¿Qué hubieras hecho si no fueras músico? ¿Sabes qué me gusta? Que siempre me gustó y me va a seguir gustando y capaz que algún momento lo hago. Me gusta mucho el trabajo de la madera. Sería carpintero o algo de eso. Mirá, nunca hubiera esperado esta respuesta. Es genial. Siempre me gustaron las cosas manuales, así de Bueno, que es de un arte. tipo de arte Sí, también. buen arte, claro que sí. Sería algo de eso, tal vez. En esta vida, tal vez. Bueno, ¿Por qué no? ¿por qué no? Exacto. Y cuando no cantás, ¿qué te distrae? ¿Cuál es tu hobby, digamos? Así como el mío es, entre otros, escuchar música. ¿Qué hace Pablo del Fuego en su tiempo libre? Estoy siempre cantando. ¿Cuál es el tiempo libre? No. Bueno, particularmente ahora me la paso cantando, pero si no, si estoy en la ciudad, pasa que la música en mi vida es casi todo, digamos, como me involucra mis días. Entonces siempre estoy pensando en mis proyectos, en mis discos, en mis canciones, en shows. Pero hay momentos, por ejemplo, en los que no escuchas Sí, nada. sí, hay momentos donde no escucho música por mucho tiempo. De hecho, ahora recién en el barco cuando subí al barco, me armé unas playlists y volví a escuchar música después de mucho tiempo así de ponerme a escuchar música, de ponerme los auriculares. Y por ahí nada, cuando no estoy haciendo música, o entreno, o hago me gusta el deporte, me gusta entrenar, no con una constancia severa, pero me gusta estar en movimiento, me conecta conmigo, con la respiración y con... La naturaleza, esto de irte a la sierra, de desconectarte. Cuando estoy en tierra, obviamente, en mi vida normal, en teoría, sí, amo ir a las sierras, al río y compartir, sí. Acampar o andar salvajeando entre las piedras. Me encanta. Algo que tampoco, que por ahí uno en las redes, no, esa es una parte que no muestro de mí y es como, creo, la que más me llena en realidad. Más que todo el circo de por ahí, de lo que uno ve en las redes, ¿no? Sí, sí. Me perdí en el viaje y me sentí tan bien. No me importa tanto hacia dónde voy, sino ir y disfrutar del trayecto, dice Cerati. Exacto. ¿Cuánto te identificás con esta frase? Me perdí en el viaje. Me perdí en el viaje y me sentí tan bien. No me importa hacia dónde voy, sino ir y disfrutar del trayecto. Y más o menos, en realidad, sí, vivimos en un mundo con las ansiedades, entonces uno siempre ¿Quieres saber un poquito quiere a dónde va? saber un poquito a dónde va. Y en esto de planificar y a veces, al menos en este caso del mundo del arte y de la música, uno planifica más o menos hacia dónde quisiera ir o dónde se visualiza en esto de también de decretar. Bueno, voy a decretar que voy a sacar un disco y que a ese disco le va a ir bien con la recepción y que a la gente le va a gustar y que eso va a traer aparentado otras cosas y que voy a tocar en un escenario muy grande con tal o cual persona. Después la vida se va a encargar de hacer lo que quiera, ¿no? Pero entonces me importan ambos, me importa disfrutar, disfruto mucho los procesos previos, pero me gusta tener más o menos un objetivo a donde voy y lo que quiero. Pero disfruto un montón el trayecto. El trayecto. De hecho, hoy me toca estar acá y elijo estar trabajando en un barco, pero mi objetivo es sacar mi disco y vivir de mis canciones, pero a su vez disfruto de aprender, de este aprendizaje, de estar lejos de lo que yo creía que era mi casa y con otros idiomas y comiendo comida que no es la mía, la que más a mí me gusta. Con gente que capaz te enseña cosas, Y de te repente deja... conozco un montón de gente de otros países con los que comparto intercambio y también para mí es como un gimnasio musical cantar todos los días y tocar la guitarra todos los días, que era algo que no hacía así. Entonces para mí también eso es un aprendizaje, porque cuando baje de este barco voy a ver transcurrido una gestación. una gestación de muchos aprendizajes musicales y etcétera, etcétera, y con un montón de historias
para hacer canciones, tal vez. Estás en este crucero, tenés la oportunidad de bajar y hacer algo que te haga feliz. Por un día. ¿Qué elegís? Me bajo a comer con mi abuela. ¿Dónde? Donde sea, con mi abuela. Sí, la reina máxima del universo. Gracias, Pablo. Te agradezco por esta entrevista. Te deseo lo mejor. ¿Dónde te podemos seguir en las redes para que la gente sepa? Pablo del Fuego en Instagram, en Spotify, en YouTube. Todo junto. Pablo del Fuego. Y en Instagram es Pablo-del Fuego, pero si pones Pablo del Fuego, sale. Perfecto. Te agradezco de verdad. Te agradezco el tiempo, la energía. Te deseo lo A vos, mejor. Mili, gracias por venir hasta acá, tan lejos. La gente no sabe, pero Milagros se ha venido desde Londres hasta Mykonos, Grecia, solamente para hacerme una entrevista, además de pasear y comer rico, pero locuras que no hace cualquier persona en este mundo, por más gente crazy como vos, Mili. Por favor. por más que el trayecto es uno. Gracias, muchas gracias.